Story time de cómo nació la neuropsicología. Desde hace muchísimos siglos nos enfrentamos al dilema que, aunque parezca estar resuelto en los manuales, sigue siendo uno de los territorios más abstractos para la ciencia, como lo es la diferencia entre mente y cerebro. El cerebro es lo tangible, la estructura biológica, ese soporte físico, mientras que la mente es la experiencia, la subjetividad y la conciencia. Entonces surge esta pregunta: ¿cómo es que ambos se conectan? Porque si son diferentes, ¿por qué parecen estar uno dentro del otro o no? Para intentar responderlo hemos ido a múltiples teorías, pero me topé contra la pared cuando mi profe de neuro en clases dijo la frase que engloba perfectamente el límite de la ciencia actual. La ciencia todavía no sabe en qué momento el mono supo que era mono. Es decir, que por más que hayan habido muchísimos avances, no se sabe el instante exacto en el que el humano adquirió conciencia de sí mismo. Sigue siendo un misterio en absoluto. Nos vamos a la Edad Antigua. Esta búsqueda no nació como una ciencia súper organizada, no, de hecho nació como muchísimas chispas de curiosidad entre la filosofía y la medicina antigua. En la Grecia antigua se dio el primer choque ideológico. Empezamos por Aristóteles, que tenía un enfoque más cardíaco. Él decía que el corazón, por su movimiento y por su calor, era el centro del alma, del pensamiento, de la inteligencia, mientras que el cerebro era solo como una esponjita que absorbía toda la sangre sobrecalentada. Pero en el mismo siglo estaba Hipócrates. Él decía que no, que el cerebro era el centro del pensamiento, la emoción, nuestras locuras. Entonces él desarrolló la teoría de los 4 humores, en las que estaban la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y aunque hoy sabemos que la personalidad no depende de estos líquidos, como lo decía Hipócrates, sí que supuso el primer intento por descubrir cómo era la conducta humana a través de la biología interna. Ahora nos vamos a la antigua Roma con Galeno. Galeno fue muy famoso por curar gladiadores e incluso ser el médico personal del emperador Marco Aurelio. Él demostró en sus experimentos con animales que al cortar ciertos nervios se paralizaban algunos músculos. Entonces esto confirmó un poquito algunas ideas que tenía Hipócrates. Sin embargo, se equivocó al explicar la mente. Él creía que los pensamientos, las emociones, la conducta, entre otras, surgían por los ventrículos cerebrales. Son unos huequitos dentro del cerebro. En estos huequitos se acumulaban espíritus animales, un fluido invisible que viajaba dentro de los nervios para darnos sensibilidad y movimiento. Esta idea fue totalmente errónea y frenó muchísimo el avance, al menos en este campo. En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, vino una época de mucho predominio religioso para dar explicaciones científicas. Esto detuvo muchísimo el avance porque las enfermedades mentales o las alteraciones en las conductas pasaron de verse como problemas médicos a ser interpretadas desde una perspectiva espiritual y sobrenatural, como castigos divinos y posesiones demoníacas. El oscurantismo medieval fue un término que prácticamente definió mucho esta época porque la ciencia y el conocimiento quedaron totalmente a oscuras. Las investigaciones científicas y las disecciones se limitaron porque se decía que esto iba en contra de la voluntad de Dios. Luego llegaron el Renacimiento y la Ilustración, épocas donde se deja atrás la Edad Media. El Renacimiento surge en Italia y luego se expande a Roma, Venecia y otros países de Europa como Francia, Inglaterra y Países Bajos. Vino prácticamente a romper el pensamiento medieval al colocar al ser humano en el centro del universo. Se llamó así porque prácticamente renació esta curiosidad por aprender sobre el arte, la ciencia, la razón humana, observar la naturaleza, el cuerpo humano. Se empezaron nuevamente a realizar sus investigaciones. La Ilustración fue un movimiento cultural. Su cuna y principal centro de difusión fue Francia, aunque también tuvo gran impacto en el Reino Unido y otros países del continente europeo. Buscaba combatir la ignorancia y la superstición utilizando la lógica y la razón humana como la luz que iluminaría el mundo, de allí el nombre. Sapere aude, dijo el filósofo Immanuel Kant. Significa atrévete a pensar o ten el valor de tener tu propio pensamiento. Convirtió en un lema para la Ilustración al exigir a las personas o fomentar en las personas que piensen, que investiguen por sí mismas y que tengan un pensamiento crítico. De aquí nacieron algunos debates científicos, entre ellos la pelea entre el localizacionismo y el holismo. El localizacionismo básicamente afirmaba que el cerebro estaba compuesto por partes y que cada parte tiene una función en específico. Tenía un lugar seguro y rígido. Pero el holismo, el cerebro es un todo unificado, está interactuando constantemente. Uno de los ejemplos más claros para entender el localizacionismo de la época fue la frenología de Franz Joseph Gall. Él afirmaba que la mente se dividía
por facultades independientes como la bondad, el enojo, la agresividad. Por ejemplo, si una persona era muy agresiva, pues su cerebro era más grande o tenía algún chichón, alguna deformación. Ellos hacían investigaciones en las cárceles con criminales, entonces afirmaban prácticamente esto, de que esa persona era criminal porque su cerebro era de tal forma. Esto prácticamente terminó siendo una pseudociencia porque no cumplía con los requisitos empíricos muy claves para llamarse ciencia. El filósofo René Descartes inauguró la Edad Moderna. Buscaba una verdad absoluta de la que nadie pudiera dudar. De esta búsqueda nació su famosa frase cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Al dudar de todo lo que le rodeaba, descubrió que lo único seguro era de que estaba dudando. Por lo tanto, la capacidad de pensar era la prueba absoluta de que él realmente existe y de que es un ser real. A finales del siglo XIX, la medicina creía que el cerebro era una red continua de cables fusionados, pero todo cambió gracias al español Santiago Ramón y Cajal, quien demostró que es un conjunto o un compuesto de células que actúan de manera discreta e independientes, es decir, las neuronas. Él formuló la doctrina de la neurona y demostró que se comunican a través de espacios llamados sinapsis. Esto pues le valió el Premio Nobel de la Medicina en 1906 y prácticamente revolucionó la historia de la ciencia. Algo muy importante a mencionar es que las tragedias de la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron claves para conocer más del cerebro, debido a que los habitantes y los soldados quedaban totalmente heridos, lesionados. El término como tal de neuropsicología aparece en 1949 gracias al canadiense Donald Hebb en su obra La organización del comportamiento. Él fusionó tanto la psicología como la neurología, integrando pues tanto los procesos mentales como las funciones fisiológicas y biológicas del cerebro. Decía que el aprendizaje y las funciones cognitivas se basan en conexiones sinápticas. Gracias a él también se introdujeron las bases de lo que hoy conocemos como neuroplasticidad cerebral. Hoy existen dos corrientes que definen la neuropsicología contemporánea. La primera es la escuela americana de Estados Unidos, que esta se basa más en test psicométricos, en pruebas estandarizadas, se basa más como en lo cuantitativo. Y la segunda escuela es la rusa, que es liderada por el brillante Alexander Luria, que se basa más en el análisis cualitativo y en comprender verdaderamente la complejidad de la persona. Luria fue un ruso que tras sus investigaciones en la Segunda Guerra Mundial superó la disputa entre localizacionismo y holismo con su teoría sistemas funcionales complejos. Él explicó que las funciones mentales como el lenguaje, la memoria, no se dan únicamente en áreas del cerebro, sino que actúan como un equipo. Básicamente integró localizacionismo con holismo. Si una parte se daña, pues claro que lo demás se va a alterar, pero también que esa red puede reorganizarse. El reflejo de esta teoría quedó plasmado en su célebre libro El mundo herido y recuperado. En él narra la historia del soldado Zajewski, quien tras la guerra sufrió una lesión donde perdió la capacidad de percibir el espacio, leer y escribir. Luria no lo estudió como un número estadístico más, sino que documentó cómo la lesión rompió la biografía de la persona y cómo éste luchó por recuperar su identidad y memoria a través de diarios fragmentados. Para cerrar este viaje cronológico, la neuropsicología nos demuestra que desde Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Luria, Daniel Hebb, entre otros, nos muestran que el cerebro es un escenario vivo. Me parece muy interesante cómo durante siglos avanzaron muchísimo, hay siglos donde se detuvieron muchísimo y hay siglos donde arrasaron con todo. Y creo que la neuropsicología es eso, es el humano intentando comprender qué es lo que les hace humanos. Muchas gracias.